Bienvenido, buenos días. Le saludamos Hola, a Alexis Licenia. Moncayo, quien Buenos le días, ¿qué habla, tal? ¿Cómo Licenia estás? Espinel. Estamos junto con Alexis para continuar con este diálogo con usted. El tema de esta entrevista es el uso que se le va a dar al edificio de UNASUR. Yo, en su calidad de ex canciller de la República, sí quisiera comenzar el diálogo preguntándole cómo mira usted este proceso que se está desarrollando en el Perú con estos resultados bastante ajustados, pero que sin duda aparentemente ya le dan el triunfo al señor Pedro Castillo, un maestro rural que va a cambiar la historia electoral y la historia política reciente en el Perú, si es que ya se confirma por parte de las autoridades electorales este triunfo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Muchas gracias por la invitación. Alexis, buenos días. Saludos a Gusto. su estimada audiencia. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, es una muy buena noticia la del Perú. Desde hace algún tiempo estábamos esperando que el pueblo mexicano, el pueblo colombiano y el pueblo peruano nos dieran estas sorpresas, que encontraran un liderazgo que los condujera junto con sus pueblos a un proceso de transformación como el que en muchos de nuestros países ya hemos comenzado a vivir y que en algunos casos está en suspenso, en algunos casos está como en un pequeño retroceso, pero que ya nuestros pueblos conocen lo que significa ser gobernados por gente que se parece a ellos, con gente que los representa efectivamente. Así es que ahora que aparezca el profe Castillo, como ellos le llaman, nos alegra muchísimo saber que Perú va a tener la oportunidad de ser, de conocer un gobierno popular que se preocupa de su bienestar. Nos alegra mucho esa información. Como les digo, también en el 2018 esta sorpresa nos la dio Andrés Manuel López Obrador y esperamos que en Colombia también esto, esto vuelva a suceder. Esto pueda suceder, perdón. Así es que, bueno, estamos amaneciendo con esta buena noticia, aunque ya la veíamos venir desde el domingo de la noche, pero ahora con mayor claridad. Ya definitivamente no hay ninguna posibilidad de que se revierta eso, a menos que se haga alguna trampa en el tapete. Pero en el campo de juego ganó Castillo. ¿Cómo le va, economista? Un gusto saludarle también desde acá, desde Quito. Yo empatando un poco los dos temas, ¿no? El del origen de la invitación a la entrevista y también el resultado electoral de Perú que mencionaba Licenia para la apertura de este diálogo. Tengo una pregunta que además usted conoce bien de esta materia porque fue canciller, sabe de la política exterior y demás. ¿Qué va a pasar con el Grupo de Lima una vez que se queden sin presidente de su tendencia al frente del poder en el Perú? ¿Qué pasaría con el Grupo de Lima? Y después digo, vamos a hablar de lo que ocurriría también o de lo que ocurrirá con UNASUR y con el edificio que también es un patrimonio no solo de Quito, sino del Ecuador y que hoy está ahí abandonado. Pero ¿qué pasa con el Grupo de Lima una vez que el profe Castillo ha ganado la presidencia en el Perú? Bueno, el Grupo de Lima realmente um, nació sesgado, completamente sesgado, porque quiso reemplazar a UNASUR. UNASUR fue concebido como un proceso de integración sudamericano, no como un proceso de integración de algunos gobiernos de izquierda, no, fue imaginado, diseñado, pensado, siguiendo el sueño del libertador. O sea, alguna gente se ha confundido y dice, no, es que eso lo organizó Chávez con Correa. No, UNASUR es un proceso soñado por nuestros pueblos desde hace tantos años, desde hace 200 años, pero por el Libertador desde hace 200 años y por nuestros pueblos desde hace decenios, para constituir justamente la ciudadanía sudamericana, para que se beneficien nuestros pueblos de la acción política conjunta y de la acción y de las políticas económicas conjuntas de nuestros países. Y lamentablemente, para hacerle daño a ese proceso de integración, que está adecuadamente concebido, que además existe, Alexis, en todas partes del mundo. No hay una zona del mundo que no esté integrada, solamente nosotros no estábamos integrados. Este proceso entonces estaba adecuadamente concebido. Y un grupo de gobierno de derecha, y yo sé con un sesgo ideológico absolutamente, eh, digamos, desde el punto de vista visual, completamente sin ninguna perspectiva, dijeron creemos un grupo de Lima, entre los gobiernos de derecha, un grupo para alejarnos de la integración sudamericana. Diferente de lo que fue, por ejemplo, el proyecto de UNASUR, en donde estaban
Álvaro Uribe y Sebastián Piñera, ¿no? Por mencionar dos casos. Por supuesto, todos. Estaban ellos y se trataba con respeto a las diferencias. A mí me tocó participar en su constitución, en su desarrollo, y recuerdo que había grandes diferencias, y en esas grandes diferencias decíamos, bueno, en esto no estamos de acuerdo, eso no lo manejemos, pero en las cosas que sí estamos de acuerdo, por ejemplo, en tener un organismo, un consejo de gestión de riesgos, sí estamos de acuerdo, entonces llevémoslo adelante. Vamos a hacer un consejo sudamericano de salud, nos conviene, llevémoslo adelante. Y cada cosa que consideramos que era conveniente, la llevábamos adelante. Vamos a hacer un consejo para que ayude en el tema de la seguridad social conjunta, llevémoslo adelante. Y respetábamos las diferencias, pero también teníamos demasiadas cosas en común. Y sin embargo, esta gente decidió hacer ya no UNASUR, sino un grupo de Lima, intentando separar a nuestros pueblos. Le hicieron un gran daño a UNASUR porque fue finalmente lo que ellos quisieron fue eliminarlo, y no lo van a eliminar, eso es imposible. El proceso de integración no se puede eliminar, sí puede ralentizarse como lo han logrado, pero ese grupo de Lima ya desapareció. Todos los que integraron inicialmente han sido destituidos, han sido vapuleados por sus pueblos, porque justamente el nacimiento de UNASUR surge a partir del triunfo de gobiernos populares en donde el neoliberalismo fracasó. Y estos países que quisieron mantener políticas neoliberales cada vez han ido fracasando más. Justamente la muestra está en México, en Chile, en Colombia y en Perú, que los procesos neoliberales han fracasado, y entonces esos gobiernos ya han dejado de ser lo que quisieron ser, gobiernos que expresaban básicamente los intereses de determinados grupos de poder y no los intereses del conjunto de la sociedad. El Grupo de Lima se secó, como diríamos Maduro. El Grupo de Lima prácticamente ha desaparecido. Ahora no sabemos dónde van a querer reunirse, porque Pedro Castillo seguramente no va a continuar con esa aventura irresponsable. ¿Cree usted, economista Patiño, que la UNASUR tenga posibilidades de resurgir, de acelerar nuevamente este proceso de integración tras el eventual triunfo del señor Castillo en el Perú? Bueno, yo no puedo decirte, Licenia, si es inmediato, pero estoy seguro que el proceso de UNASUR va a recuperarse. Faltan otros procesos políticos en adelante, las elecciones en los próximos meses en Brasil, la situación de Argentina, pues conocemos cómo está relativamente consolidada, tenemos un cambio importante en Bolivia, hay elecciones en Chile que también nos dan interesantes expectativas, Colombia en los próximos meses también tendrá nuevas elecciones, de tal manera que UNASUR tiene una nueva perspectiva. Insisto, puede ser que no sea ahora, puede ser que no sea el próximo año, pero el proceso de integración tiene que volver. Y junto con eso el proceso de integración latinoamericana y caribeña también, que va a incluir entonces los tres espacios de Latinoamérica y el Caribe, que es Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Estoy seguro que CELAC va a resurgir. Ahora está viva, un poco golpeada por los efectos de gobiernos de derecha que tuvieron esa mentalidad tan cerrada, pero CELAC está funcionando con la presidencia de México y esperamos que también estos nuevos cambios en Sudamérica vayan a fortalecer tanto a UNASUR, que estoy seguro que en los próximos años resurgirá, como también CELAC. Economista, más allá del tema, obviamente, de lo que es el edificio, la infraestructura, ¿no? Como tal, y entendemos muy bien, está la idea de la integración. Lo que representa UNASUR, más allá de este vistoso edificio que tenemos acá en la mitad del mundo, muy cerca de donde yo estoy, además, y de donde vive la Liz, que es una zona muy bonita de Quito, ¿no? Y emblemática, además, por todo lo que representa la mitad del mundo. Pero ahí hay un litigio que es complejo y que usted lo conoce muy bien, porque estuvo además al frente de la Cancillería, y es que el edificio se levanta sobre un terreno que es de propiedad de la prefectura de Pichincha, y resulta que ahora el edificio está abandonado, y ya tenemos, ¿no?,
la construcción de un mensaje, de un relato casi oficial de que, bueno, el edificio está totalmente botado, fueron 4 años de abandono, no solo del edificio, sino del país entero durante el gobierno de Moreno, pero el edificio creo que es un elemento fundamental, además, para graficar lo que fueron estos 4 años de total abandono que vivió el Ecuador. Y hoy tenemos un edificio moderno, ultramoderno, que está totalmente desocupado, lleno de humedad, sin mantenimiento, y preguntándonos los quiteños, los pichinchanos y los ecuatorianos qué va a pasar con el edificio o qué debería pasar, ¿no? ¿Qué es lo que deberían hacer el gobierno central y, por ejemplo, la prefectura de Pichincha una vez que puedan sentarse a conversar y ver qué hacer con ese edificio? ¿Qué utilidad se le puede dar? Bueno, es un tema más logístico, pero yo creo que debería de haber una responsabilidad por el significado que ese edificio ha tenido para la construcción de UNASUR. Déjame solamente comentar brevemente un tema que sería que para los ecuatorianos y las ecuatorianas va a ser fácil de entender, porque a veces uno dice la integración, bueno, ¿y qué importancia tiene la integración? Pero mira qué importancia tuvo la integración con la gripe H1N1, que a mí me cayó esa gripe. Nos unimos inmediatamente en el Consejo Sudamericano de Salud para conseguir vacunas en forma conjunta, y fue una reacción inmediata de toda... En 2008. En el año 2008. Así es. Mira tú que lo que hubiera significado ahora para conseguir las vacunas. Cada uno de los países anda por su cuenta viendo cómo hace, cómo consigue, cómo se relaciona, cómo se hace amiguito de un presidente o de otro presidente. Esperando la buena voluntad, ¿no? Biden ha dicho que van a donar 500 millones de dosis, esperando la buena voluntad. Regálenos una vacunita. Pero otra cosa es en forma conjunta. Los países unificados tienen una capacidad distinta de responder. El tema de la seguridad social, eso para mí es una de las cosas más importantes que la construimos en nuestro gobierno con España, y que fue tan importante, ¿no? Vemos centenares de miles de ecuatorianos que viven en España, que la seguridad social, que los aportes que habían hecho antes de irse, los perdieron con ese proceso de integración, digamos, de ese acuerdo bilateral entre España y Ecuador. Esos aportes fueron reavivados, fueron revividos, y ahora la gente puede, ya mucha gente se está jubilando, recibe atención en la seguridad social, porque es una seguridad social integrada. Esa seguridad social en Sudamérica sería fantástica, importantísima para los ecuatorianos y para todos los ciudadanos de nuestra América del Sur. De tal manera que hay muchísimos beneficios en lo económico, por supuesto, en los procesos comerciales, en los temas que tienen que ver con salud, en los temas que tienen que ver con educación, procesos de homogeneización, por ejemplo, de la evaluación universitaria, que puedas terminar 1, 2 años tal vez en una universidad, te vas a vivir a Chile o te vas a vivir a Brasil y te los reconozcan. Ese tipo de cosas tan importantes para la integración, que funcionan en Estados Unidos, por ejemplo. A veces nos olvidamos, Estados Unidos no es cualquier cosa, son Estados Unidos. Y resulta que en Sudamérica estamos desunidos. O sea, allá nos da un ejemplo de unidad. Y nosotros, lamentablemente, algunos gobiernos de derecha, para poder satisfacer los deseos de los gobiernos de Estados Unidos, nos desunimos, cuando lo que tendríamos que hacer es unirnos. Bueno, perdona, pero quería concluir esa parte de la conversación previa. Respecto al edificio, mira, yo pienso que ese edificio hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo para el proceso de integración que tiene que recuperarse también. Yo pienso que fue diseñado por un sobrino nieto de Guayasamín. Es un edificio precioso. Por Diego Guayasamín. Por Diego, sí, lo recuerdo muy bien. Un tipo una persona, un arquitecto con una gran creatividad, con un gran concepto también, que prácticamente nos expresaba un ave alzando vuelo, muy funcional, pero también muy bonito. Justamente lo que debía ser un espacio para reunir a los representantes de los países sudamericanos. Yo creo que hay que preservarlo. Podría utilizarse, digamos, parcialmente o provisionalmente para hacer exposiciones, porque también había espacios para exposiciones allí. Podría utilizarse con ese objetivo mientras esperamos el tiempo político para la recuperación del proceso de integración, pero yo pienso que debería de provisionalmente utilizarse para hacer exposiciones, para
tanto exposiciones artísticas como, por ejemplo, temas que tienen que ver con ferias de libros, porque hay perfectas condiciones para lograrlo. Yo creo que ahí hay algunas ideas que podrían servir para ello. Efectivamente, el terreno corresponde al Consejo Provincial, y el Consejo Provincial y el gobierno, el nuevo gobierno nacional, con una visión distinta, esperamos que pueda tener una visión distinta del gobierno de Moreno, tengan este criterio y utilicen adecuadamente en forma provisional el edificio. Economista Patiño, las intenciones de uso de este edificio han sido variadas, desde que se traslade su uso al Ministerio de Cultura, de que se alberguen en determinado momento allí a personas que tenían COVID-19, que fue una ocurrencia del entonces ex vicepresidente Otto Sonne-Holzner. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ningún tipo de acuerdo. La ministra de Cultura ha dicho que es una instalación que requiere de mucho dinero para su mantenimiento. ¿Podría salvarse este edificio convirtiéndolo, además de lo que usted menciona, no sé, dándole alguna utilidad a nivel gubernamental? ¿Un ministerio podría ser? ¿Qué otra solución, además de, si se lo hace un centro de convenciones, qué otra alternativa habría de darle un uso sin que esto genere polémica y no se continúe deteriorando? Sí, el asunto es que si ya depende de un ministerio, ya tomará la lógica de ese ministerio, los usos de ese ministerio, y entonces puede complicarse un poco más. Pero te digo, yo estoy seguro, Licenia, que si se conversa con los gobiernos amigos que están absolutamente decididos e interesados en revivir a UNASUR, ellos estarán dispuestos a aportar para ello, porque finalmente UNASUR, desde el punto de vista legal, sigue existiendo. Y si sigue existiendo, porque sigue existiendo desde el punto de vista legal, es posible entonces que el gobierno, por decir, de Argentina, el gobierno de Bolivia, ahora el gobierno de Perú, el gobierno de Venezuela, puedan ellos aportar de manera simbólica, porque no son gigantescos los recursos que necesitan para mantener el edificio, para que ese edificio se pueda mantener. Yo creo que ahí hay posibilidades. Entonces, en términos de su financiamiento, creo que tampoco sería muy costoso que lo haga el propio gobierno del Ecuador, pero hay dos alternativas. Una, que el gobierno del Ecuador lo utilice para determinadas cosas, como por ejemplo exposiciones, ferias, etcétera, y que las partes de oficinas que están más en la parte de arriba lo puedan financiar en forma conjunta con los gobiernos amigos que están de acuerdo en la reactivación de UNASUR en los próximos tiempos. Porque hay una propuesta que la planteó la prefectura de Pichincha desde hace algunos meses y que fue, digamos, de alguna forma archivada o desatendida por lo que fue el gobierno de Lenín Moreno, en su momento el canciller Valencia, después el canciller Gallegos. Hay una propuesta, ¿no? Pero además lo que decía Licenia es real, ¿no? El mantenimiento de este edificio cuesta al menos $1 millón anuales, y ese es un costo que, por ejemplo, la prefectura por sí misma no podría cubrirlo. Entonces, ahí, digamos, y ojalá sea así, ¿no? Canciller, ex canciller, el Ecuador del encuentro sea ese, ¿no? Del encuentro. Ojalá los personeros ahora, no sé, del Ministerio de Gobierno, de la Cancillería, del Ministerio de Turismo, incluso, porque este podría ser, como usted bien dice, una infraestructura utilizada para el turismo de eventos, por ejemplo, porque las instalaciones se prestan para aquello, para organizar una serie de conferencias de carácter internacional y demás. Pero lo interesante sería que en ese Ecuador del encuentro puedan sentarse a conversar la prefectura de Pichincha, que tiene una visión totalmente distinta desde lo político, ideológico, económico y demás, con representantes del gobierno para que le encuentren un uso al edificio y que no se siga deteriorando. Completamente de acuerdo. Mira, este tema de los eventos es una de las cosas que más nos hacía falta cuando estábamos en el gobierno. No había un lugar. Incluso cuando fundó UNASUR tenía que reunirse y no teníamos todavía construido el edificio, que me parece que lo acabamos de construir por el 2000, no, el 2011 se puso la primera piedra, no sé, por el 2014, por ahí. Cada vez que teníamos que hacer alguna reunión, algún evento internacional, teníamos que estar alquilando un hotel y no había condiciones adecuadas. Ese es un edificio que tiene maravillosas condiciones para hacer eventos, incluso podría pagarse por sí mismo o disminuir sensiblemente los costos de mantenimiento, pero esa es una excelente posibilidad de mantener el edificio, que lo podría hacer la misma prefectura, y ojalá en coordinación con el gobierno nacional, sería fantástico.
Economista Patiño, yo quisiera también preguntarle sobre la situación política, en especial del bloque de la bancada de UNES. Ayer este bloque sufrió la primera baja. Se trata del asambleísta Francisco León, quien decidió separarse del bloque de UNES, pero se declara independiente y sostiene que seguirá como adherente de Centro Democrático. Hasta el día de ayer, la bancada de UNES era la más sólida al interior de la Asamblea Nacional, que desde días antes incluso de su instalación ya empezó a desgranarse en algunos bloques políticos. ¿Cómo analizar esta primera deserción y qué peligro hay de que esto se repita con otros personajes de UNES? Bueno, yo confío en que se mantenga. Es la bancada más numerosa, es la bancada más fuerte también, que se ha mantenido con mucha fuerza. Y estoy seguro que los temas que tienen que ver con la política, con el manejo de la política pública, va a unirlos. O sea, yo le digo sinceramente, los temas que tienen que ver con la política pública, obligatoriamente debería de unir a UNES, a Pachacuti y a la izquierda democrática. Si somos consecuentes con los principios que sostenemos, si somos consecuentes con las ideas que tenemos, con lo que dicen nuestros documentos, en los tres casos, en unos casos con mayor radicalidad tal vez que con otros, pero en los tres casos estamos hablando de organizaciones políticas que creen en la importante participación del Estado, que creen en el bienestar colectivo, que creen en que el servicio público debe ser mejor que el servicio privado incluso, que creen en la integración sudamericana y latinoamericana, que creen que la distribución de la riqueza tiene que darse de mejor manera. En eso, en todo esto, no cree Guillermo Lasso. Pero estos partidos sí. O sea, hablemos de los principios que sostienen el funcionamiento, la cabeza y el corazón de esos partidos políticos. Yo creo que van necesariamente a acercarse que en el tiempo, a pesar de que en esta primera parte de la definición sobre autoridades legislativas, no hubo acuerdo, pero estoy seguro que sobre otros temas va a haber acuerdo. Deberá haber acuerdo también respecto al derecho a la participación ciudadana y a la protesta, al derecho a la resistencia, que también es parte fundamental del pensamiento de nuestros partidos. De tal manera que lamento la retirada de nuestro bloque del compañero León, que es de la provincia del Guayas a propósito, pero confío en que el nivel de consecuencia de los compañeros y compañeras que son de nuestro bloque se permitirán que se mantengan firmes. Estoy convencido de eso, confío en eso, y digo, más allá del tema de UNES, tiene que ver con el conjunto de actividades y de acuerdos políticos que debemos tener entre estos tres partidos especialmente para avanzar, para recuperar, el progreso, las políticas públicas en bienestar de la población que nosotros construimos durante los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Ya que le ha trasladado a Licenia a la arena de lo político, ya me picó a mí también la lista, no solo al economista Patiño, así que vamos a hablar de política. Y me voy a robar unos minutos de la próxima entrevista, porque siempre además es interesante conversar de estos asuntos con Ricardo Patiño. ¿Es necesario construir una organización política distinta que además le dé identidad a la Revolución Ciudadana? O, digo, a su criterio tienen que ir por, no sé si hacer un poco más fuerte lo que ya tienen ahora, que es Fuerza Compromiso Social, que no sé, por ejemplo, el uso de esas palabras, cuánto tienen cuánto les dan a usted, cuánto les aportan a ustedes en la identidad, ¿no? Como organización política, como movimiento, pero además como proyecto político, porque eso fue lo que eran cuando arrancó Alianza País, con una visión totalmente distinta de lo que había sido el manejo de la política anterior. Entonces, digamos, una de las dudas que surgieron a partir de la última contienda electoral era esa, ¿no? Porque esto de UNES termina siendo una ficción, y ya vemos lo que pasa con León y con otros cuadros también, que no son, que no fueron parte de la Revolución Ciudadana como tal, porque está Centro Democrático, está Fuerza Compromiso Social, lo que es, digamos, el ala de la Revolución Ciudadana. Entonces es como una mixtura medio rara, ¿no? Es medio ecléctico ese bloque de legisladores. ¿Qué va a pasar con la RC? O sea, tienen que construir una organización propia, darle identidad. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Mira, nos costó bastante, muchísimo
tener un espacio político en donde participar. Realmente en este momento Fuerza Compromiso Social es por ahora un espacio político para participar en las elecciones. Y nos costó 3 años encontrar un lugar que no fuera boicoteado por el gobierno de Moreno, porque cada vez que queríamos hacer algo no lo podríamos, no voy a volver a esa historia, pero no lo podíamos lograr, porque nos lo boicoteaban ilegalmente, nos lo torpedeaban. Finalmente tenemos ese espacio tenemos que preservarlo, digamos, porque si intentamos hacer otra cosa, otra organización, legalmente posiblemente no nos lo vayan a autorizar, rompiendo las reglas de la democracia, pero ya tenemos un lugar. Y ese espacio electoral tenemos que convertirlo en un verdadero espacio político. Y yo tengo que reconocer algo, nosotros hicimos un extraordinario trabajo en nuestro gobierno, un trabajo además en el movimiento de la Revolución Ciudadana que se llamaba Alianza País en aquel entonces. Tuvimos un partido político de una gran dimensión electoral y un gran resultado electoral, pero no construimos una verdadera organización política, tenemos que reconocerlo, en parte porque nos atuvimos tanto, nos dedicamos tanto a la realización de un buen gobierno, y en eso sí tengo que decir, hicimos un extraordinario gobierno, con algunos errores, muy pequeños seguramente, pero con un extraordinario gobierno, con resultados extraordinarios desde el punto de vista del bienestar de los y las ecuatorianas, que descuidamos un poco el trabajo político mismo. Entonces, no construimos una organización política que estuviera todo el tiempo, permanentemente, cerca de la ciudadanía, conversando con la ciudadanía, atendiendo sus problemas, acompañándola en sus luchas. Y creíamos que era suficiente hacerlo desde el gobierno, pero no es suficiente. El gobierno tiene su propia dinámica. Hace la administración pública adecuada, que nosotros la hicimos y la hicimos muy bien. Pero hay que hacer también el trabajo político desde la base. No solamente el partido político que tiene que funcionar como un relojito, que tiene que funcionar disciplinadamente, organizadamente, formando políticamente a la población, no solamente a su militancia, a la población, trabajando con ella en sus movilizaciones para siempre estar ejerciendo y cuidando sus derechos, sino también ayudando a la organización social, ayudando a la ciudadanía a organizarse en cada espacio del país para seguir también defendiendo los derechos en circunstancias como la que tuvimos con la traición de Moreno o en cualquier circunstancia que en el futuro que sea necesario. De tal manera que ahí hay una limitación en nuestro ejercicio del poder, digamos, en el Ecuador, y yo creo que nos toca ahora hacerlo. Tal vez haya que cambiar el nombre al movimiento. Por ahora, como te digo, hay que preservarlo porque legalmente no fue difícil conseguirlo, pero hay que convertirlo en una verdadera organización política que sea la expresión de los intereses del espacio en donde el pueblo ecuatoriano puede sentirse identificado para continuar sus luchas, para reivindicar sus derechos y para también construir sus sueños. Esto es lo que tiene que ser ese partido político, y ciertamente UNES ahora fue una alianza para el proceso electoral que se nos vino, que acaba de concluir hace pocas semanas, pero nos corresponde construir una organización política sólida para el presente y para el futuro. Muchísimas gracias al economista. Una última cuestión nada más, Liz. Sí, claro. Yo sí quisiera saber cómo está su situación legal, economista Patiño, y si algún momento ha pensado regresar al país, porque digo, a mí uno de los procesos que me parece una fantochada es el que emprendieron en contra suya por una declaración en un encuentro político, una tontería. ¿Cómo está eso y cuándo piensa volver? Bueno, ojalá alguna decisión se tome en el Ecuador desde el punto de vista judicial o político, porque una alternativa es que se discuta esto en la Asamblea Nacional. No estoy hablando de mi caso, sino de muchos otros casos, por ejemplo, lo de octubre del 19, y pueda establecerse una amnistía general para la gente que participó defendiendo los intereses populares, algunos con violencia, otros sin violencia, pero que se pueda producir una amnistía que permita que esos procesos, que son procesos judiciales absurdos, irrespetuosos de la democracia, irrespetuosos de la Constitución y respetuosos de las leyes ecuatorianas, puedan quedar sin valor, y podamos, quienes ejercemos legalmente, quienes ejercemos legítimamente
la política en el Ecuador podamos volver, que yo pueda volver, que otros compañeros dejen de tener procesos legales como los tienen actualmente, y de otros compañeros dejen de tener aparatos electrónicos en sus tobillos, digamos, y puedan ejercer su derecho a la política como debe ser, sin estas absurdas restricciones o sin estas absurdas persecuciones. Ojalá esto pase en algún momento y podamos reencontrarnos en el Ecuador. Yo estoy absolutamente motivado de regresar a mi país para retomar el trabajo que nos corresponde hacer a los ecuatorianos, retomar nuestros derechos, retomar nuestros sueños. A pesar del triunfo de Guillermo Lasso, que es un revés, que fue un revés para la democracia y para la política progresista en América Latina, no olvidemos que el 48% votó por Andrés Arauz y que nuestra votación es infinitamente más segura, más fuerte, más consolidada que la votación de retazos de Guillermo Lasso, pero que la respetamos, por supuesto. Fue un triunfo apretado, lo respetamos, somos demócratas, pero tenemos que recuperarnos y tengo confianza en eso. Los ecuatorianos y las ecuatorianas tenemos que tener confianza en que volveremos a gobernar en favor de nuestro pueblo, con aquellas personas que sí se parecen al pueblo ecuatoriano. No tienes más inquietudes, Alexis. La última era esa, nada más. Gracias, economista. Muchísimas un gusto, como gracias. siempre, conversar con usted. Gracias por la invitación y no me olviden, invítenme de repente. Algún radiodifusor dijo, creo ayer o antes de ayer, dijo que no lo olviden, que él también contribuyó al triunfo de Lasso, que no lo dejen votar. Así estoy yo, no me olviden, llámenme de repente, que estoy para atenderlo. El hombre de libros dijo eso, ¿no? Sí. El hombre de la vacuna. Bueno, un abrazo. Gracias a usted. Estaré por allá para darle un abrazo físico también. Muchas gracias al economista Ricardo Patiño, que ha estado con nosotros, ex canciller de la República, y ustedes ya le han escuchado. 8:13, vamos a hacer una brevísima pausa para ponerles en contexto. Regresamos para hablar sobre la situación política en el Perú, estas elecciones con resultados de infarto. Ya volvemos, no se vayan.